buenas noches. Ya está usted en la manzana de la discordia. Hoy, mi compañero Pepe Newman y su servidor Francisco Garfias les vamos a hablar de un tema que pone los pelos de punta. Con decir el apodo de un señor, usted va a entender de lo que vamos a hablar. El Chueco. Este hombre, hace 9 meses, mató a 2 jesuitas en la Sierra Tarahumara, a un guía de turistas y a un beisbolista. Seguramente estaba bajo los influjos de la droga y todo empieza por un partido de béisbol. Pero este hombre cometió un gravísimo error para los grupos criminales. Calentó la plaza y eso se paga con la muerte. José Noriel Portillo, así se llama el Chueco, llevaba más de 24 horas muerto sobre la carretera. Tenía un balazo en la cabeza y 16 cartuchos en el cuerpo. Un mensaje de la maña advirtiendo que ese tipo de cosas no se les tolera. Pero aquí lo grave, lo muy grave, es que en 9 meses, ni con toda la Guardia Nacional, ni con el Ejército en la Tarahumara y en la zona llamada como el Triángulo Dorado, lo pudieron capturar. Tuvieron que ser los propios criminales los que lo mataron y lo dejaron ahí en un mensaje, repito, de que no se puede actuar por la libre. Otro ejemplo, donde ni el Estado, ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno municipal metió las manos, pero ya están en la cárcel. Los autores del asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses fueron los propios criminales, el cártel del norte, el que los entregó, el que los puso a disposición porque se metieron en un problema con Estados Unidos y solo basta recordar lo que ocurrió después del asesinato del Kiki Camarena, un agente de la CIA asesinado ya hace muchos años aquí en México, lo que le costó al crimen organizado haber cometido ese asesinato. Es de la agente de la DEA, sí, perdón. Entonces, lo que quiero aquí dejar claro es que el Estado no ha resuelto ninguno de los 2 casos. ¿De qué sirve tener a toda la Guardia Nacional, que tanto presume el presidente? ¿De qué sirve haber prolongado 2 años más la permanencia de los militares en tareas de seguridad pública que no les corresponden cuando tenemos resultados muy pobres? Las estadísticas ahí están. Este sexenio es el más violento que hemos tenido desde que se cuentan los homicidios dolosos. Yo quisiera tener tu parte una reflexión sobre lo que está ocurriendo. Ay, Pancho, no cesamos de hablar de ese tipo de temas y es muy lamentable como parte de la realidad nacional. Pero dices bien, ¿no? Aparte de las muertes que se enlistan en la columna de las muertes, que cada vez más cuantiosa, está la reflexión que tú haces. En ambos casos hay un delito que cometieron de lesa humanidad, ¿no? Por drogados, por lo que tú quieras, el primero mata a 4, el otro mata a 2 norteamericanos, ¿no? Primer hecho, se inscribe en la columna de la violencia que no tiene límite, ¿no? Y que no ha sabido tener límite por parte del gobierno y las autoridades están pintadas, ¿no? Será por los abrazos, no balazos, será por lo que sea, pero la violencia ahí está, por un lado. Por otro lado, meses han pasado y resulta que las autoridades no actúan. Porque si el resultado hubiera sido producto de la gestión del aparato de la justicia del Estado, diríamos se tardaron, ¿no? Pero finalmente los detuvieron. Y ahí viene el otro lado, ¿no? Ellos totalmente ajenos no actúan.
y si actúan lo hacen desacertadamente. Entonces tiene que ser el crimen organizado, válgame Dios, en manos de quien está la iglesia, ¿no? El que acabe haciendo justicia, entre comillas. Entre comillas, ¿no? claro. ¿No? Pues es muy triste, asesinando pues. esto. Hay que aclarar, yo soy partidario de meterle humor siempre a algo, siquiera para reírnos tantito, que de los muchos tiros solo una era mortal, ¿no? Como el corrido de Rosita Alvírez. Rosita Alvírez, sí. Solo uno era mortal. Imagínate que le meten dos, lo matan varias veces, man. Pero bueno, el asunto es que no contentos con la violencia, resulta que el Estado está ajeno a impartir justicia y brindar seguridad a la población. Entonces tiene que ser el crimen organizado, ¿no?, el que los para, por decirlo así. Y en ambos casos, porque así conviene a sus intereses, ¿no? Claro. El primero les calentó la plaza, como diríamos, les mosqueó el negocio, ¿no? Pues eso no se debe hacer porque nos trae problemas, entonces aquí te quedas, chato, ¿no? Y el segundo, cuando ven la bronca que los metieron esos cuates, dicen, no, pues mejor ahí los entregamos, ¿no? No vaya a ser que se vengan con nosotros. Pero irónicamente con un mensaje, una disculpa a la sociedad. ¿Cuánta gente han matado en Tamaulipas? Pues sí, pero imagínate. Los sicarios del cártel del Golfo, pues. Estos güeyes, por andar de calientes, ¿no? Se echaron a dos americanos. Híjole, ahí vienen los gringos, se los van a echar para acá. No. Entonces, ¿quién les manda por andar de calientes? Ahí se los dejamos, 1000 perdoncitos, ¿no? Hasta luego. Las dos reflexiones son terribles, ¿no? Y el caso del Chueco, que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién lo mató? Los propios criminales. Y el Estado no metió las manos. Pero vamos a la reacción que ha tenido Palacio Nacional. Eso es lo mejor. Al presidente le enoja, le reencabrona, para hablar en plata, que se diga que en México hay porciones del territorio controladas por el crimen organizado. Es un axioma, una verdad que no necesita ser comprobada. Los que viven en esa parte de la Sierra Tarahumara, los que viven en Matamoros, los que viven en Zacatecas, los que viven en Jalisco, los que viven, bueno, ¿para qué la lista es larga? Donde ellos controlan y el presidente dice, mentira, eso no es cierto. Lo dicen porque ya vienen las elecciones y es un tema, no señor. Hay partes del territorio nacional que están controladas por el crimen organizado. Hablaba yo ayer con un exgobernador, me voy a reservar el nombre porque él no quiere que se... Y no hablemos de vergüenzas. Donde él me decía que este asunto del Chueco, pues debía muchas. Pues sí. Y que 2 veces en el gobierno de Javier Corral, lo tuvieron ya verdaderamente, ahora sí valga la redundancia, acorralado y lo dejaron ir. ¿Hasta dónde la complicidad entonces de las policías municipales? ¿Te suena, Ovidio? Y estatales. Me suena, Ovidio. Pero ese lo dejaron ir por instrucciones de ya sabes quién. Pues sí. Y ya lo admitió porque pues sí. El argumento era que si no, la matanza que se hubiera producido, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la cosa es que el marcador está muy a favor del crimen organizado. Tan está a favor del crimen organizado y tan los gringos ven que aquí realmente no se está combatiendo el crimen organizado. Y México es la primera víctima, estoy citando a Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, la primera víctima de esa violencia somos los mexicanos. Somos los primeros que sufrimos luto, dolor, muerte. ¿Y qué pasa, Pepe? Nada. Sigue la estadística fríamente subiendo, y falta todavía 1 año, 3 meses para más de un año. Tú decías que la reacción del presidente... Que termine el sexenio, perdón. Tú decías que la reacción del titular del Ejecutivo Federal, ¿no?, de cierto bulto de Palacio, es que le molesta mucho. ¿Cómo no le va a molestar? Pues esos son señalamientos directamente a su responsabilidad, o más bien a su irresponsabilidad, ¿no? Y como él es perfecto, pues por supuesto que lo enciende en llamas, ¿no? ¿Cómo se atreven, no? Estos. Pero además, ¿no? Pepe,
esa necedad, porque no es otra cosa más que una necedad del señor presidente de la República, decir, no, yo no voy a cambiar mi estrategia de seguridad, vamos muy bien. ¿Quién le dice al presidente que vamos bien? A ver, Pancho, yo quisiera que se pasara... Caray, ¿viste la parsimonia? Todos la vimos, usted también la vio. La parsimonia con la que los asesinos de los estadounidenses aventaron como costal de arena detrás de la camioneta los cadáveres de los estadounidenses. Como una escena como común y corriente, los coches circulando y estos aventando cuerpos atrás de la camioneta y tomándose todo el tiempo del mundo. No está controlado Matamoros por el cártel del Golfo. A ver, Pancho, te preguntas por qué actúa así el presidente. Por enésima vez voy a repetir, porque está malito, ¿no? Es como el que tiene bronquitis, tose. Y le preguntas, ¿por qué? Pues porque tiene bronquitis, ¿no? Él tiene un trastorno de personalidad. Llevo años diciéndolo. Entonces, ¿por qué reacciona así? Porque así reaccionan las personas que tienen ese trastorno, ¿no? ¿Por qué se defiende y lo niega? Porque lo cuestiona. Entonces, si la autoimagen que él tiene de él mismo es el salvador de la patria, ¿cómo alguien se atreve a cuestionarlo? Por supuesto que no tiene razón, por supuesto que son infundios, por supuesto que son intereses creados, por supuesto que son malos, malvados, malditos. Y aparte, los malos de aquí le hacen el caldo largo a los de allá. Entonces ya restableció el discurso, ¿no?, de los enemigos de amigos. Y entonces vuelve a salir airoso. Él es, ¿no?, la verdad, la vida, la justicia. ¿Cómo se atreven a cuestionar? Son puros infundios. De un departamentito, como dices, ¿no? De un departamentito del gobierno americano, ¿no? El departamentito. Sí, ahí debajo de una escalera, ¿no? Dos cuates que no conocen. No, dijo el departamentito del departamento. Sí, claro, sí. De Estado. Pero al día siguiente, en una audiencia, Anthony Blinken, que es el secretario titular, que ya es otro nivel, ya no son representantes republicanos con los que tanto desdén habla el presidente López Obrador, sino el propio Anthony Blinken, al que el presidente ha dicho que es una muy buena persona, diciendo que sí se considera esa posibilidad de declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, lo que implicaría otra vez, repetimos, una intervención militar para combatirlos. Yo creo que ya no necesitan ni siquiera las tropas, tienen drones con los cuales pueden bombardear una aguja en la tierra porque tienen la tecnología suficiente para hacerlo. Ni siquiera sería necesario que intervinieran las tropas estadounidenses. Desde luego no estamos de acuerdo, que quede claro, ni estoy haciendo aquí un alegato en favor de que los gringos se metan a combatir a los narcos. Pero sí estoy en contra de que la soberanía se use para proteger a los narcos y que después de todas las fechorías, las masacres, dice el presidente que ya no hay masacres, que le pregunten a las 5 mujeres que secuestraron en Celaya y que después aparecieron muertas. O sea, eso es el día a día de México. Ay, Pancho. Y no me explico cómo la gente sigue tranquila, como si no pasara nada, ¿no? Es muy triste. Y bueno, ya desde atrás de cámaras nos dicen que ya se acabó. Antes de que nos vayamos, voy a tomar una libertad para hacer un comentario. Adelante. Queridos televidentes, no quiero ser agorero del desastre, pero se va a poner peor. Se va a poner peor. Se va a poner peor la violencia, la inseguridad, la inflación, y nuestro titular del Ejecutivo Federal también se va a poner peor. No se los deseo, pero se va a poner peor. Así es que no se muevan mucho porque en un pantano el que se mueve se hunde y el que no se mueve también. No quiero ser agorero, pero lamentablemente se va a poner peor. Y con ese mensaje tan optimista que nos acaba de dar Pepe, nos despedimos. Hasta el viernes próximo. Que tengan muy buena noche.